Tomar riesgos dentro del ámbito financiero no siempre es positivo, ya que muchos inversionistas no se arriesgan a tomar decisiones sin antes haber llevado a cabo un análisis y evaluación y de esta manera contar con datos verídicos como son estadísticas de riesgo y saber si se tendrán pérdidas de valor económico, ya que eso es lo primero que se deben de realizar las empresas antes de dar el siguiente paso. Si una organización no elabora una evaluación de riesgos para evaluar las amenazas y los impactos, no podrá reaccionar a tiempo ni mucho menos prevenir eventos que traerían efectos negativos como dañar la imagen de la empresa e incluso llevarla a la quiebra. Los objetivos de una compañía son proteger el valor de los activos existentes y crear nuevos activos, valor para el futuro. El valor para las compañías es el valor integrado en su totalidad, los internos y los externos. La definición de la evaluación de riesgos es que es la evaluación de la probabilidad en que se concrete una amenaza y su posible impacto. Por eso es crucial que en la gestión de riesgos, la evaluación de riesgos en una empresa considera todos aquellos riesgos relevantes que pueden afectar su funcionamiento y operación. El proceso de la evaluación de riesgos relacionados con la información financiera se deben considerar los siguientes puntos: identificación, análisis y administración de los riesgos relevantes con la preparación de los estados financieros que pueden evitar que estos estén razonablemente preparados de acuerdo con la base de contabilidad aceptada y definida por la empresa. La empresa evalúa los riesgos esperados e inesperados. Estos últimos se refiere a aquellos presupuestos que no son rutinarios y no recurrentes y por lo tanto están fuera del programa de gestión y presupuesto. Las ventajas de la evaluación de riesgos es que se determina la importancia y atención que se presta en determinado evento. Se usan datos de eventos anteriores. Además, estos datos empíricos ayudan a minimizar el riesgo inherente producido por el exceso de confianza mostrado por las personas que toman decisiones susceptibles sobre bases objetivos. Una de sus desventajas es no detectar los riesgos a tiempo, además que esto requiere una tarea difícil, por lo tanto el análisis debe ser racional y cuidadoso. Los riesgos financieros aumentan cuando hay endeudamiento elevado, así como variaciones de cambio de interés, administraciones inadecuadas, operaciones de mercado, inversiones de alto grado de inseguridad, así como la falta de información en la toma de decisiones adecuadas. Las empresas están expuestas a tres tipos de riesgos: riesgos de negocios, riesgos estratégicos y riesgos financieros. La clasificación de los riesgos financieros son los riesgos de mercado, riesgos de volatilidad, riesgos de liquidez y riesgos sistémicos. Las ventajas que tienen los diferentes tipos de riesgos es que es de aplicación de diferentes estrategias para gestionarlo y hacer frente en función de su gravedad y en función de las consecuencias que podrá tener dentro de la empresa, y la posibilidad de evitar situaciones que podrían causar pérdidas inesperadas y no aplicadas. Las desventajas de los tipos de riesgos es que el valor de la cartera se reduzca debido a movimientos inesperados, así como la volatilidad de la moneda y el periodo temporal considerado. Además, que no se puede efectuar compraventas y que no se puede efectuar el precio adecuado. En un alcance muy amplio debido a que aparece conforme a la dinámica de la oferta y la demanda. ¿Qué es el riesgo de mercado? Se trata de la incertidumbre generada por el comportamiento de variables externas a la organización y pueden ser variables macroeconómicas tales como la tasa de interés, tipo de cambio, inflación, entre otras. Por ejemplo, al riesgo de mercado al que se expone una empresa es cuando ésta importa sus insumos pagando con dólares y después pretende vender su producto final en una moneda local. Esto, si se devalúa, hace que puedan surgir pérdidas y que la empresa no pueda cumplir con sus obligaciones. Factores que componen el riesgo de mercado. En este se encuentra el posicionamiento y aceptación del producto, la variación del precio de la mercancía, la variación del precio de las acciones, los cambios de tipo de interés, entre otros. Para hacer frente a este tipo de riesgos se debe evaluar cuál es el riesgo de mercado que más puede afectar y asimismo utilizar elementos o herramientas de contingencia para poder disminuir los daños ocasionados en la variación del mercado. Por ejemplo, si una empresa se instala en un país donde la inflación suele ser muy variante o muy alta, tienen que realizar algunas tasas de intereses muy altas para que puedan mantenerse al margen y pueda haber como un 50 y 50% y no pierda ni uno ni otro. Suponiendo que nos queremos posicionar en un mercado muy competitivo, debemos realizar estrategias de marketing o promociones para hacer que nuestro producto crezca y se mantenga en el gusto de las personas. El
riesgo de volatilidad es un término que debemos tener presentes en el ámbito de mercados financieros. Según la RAE, dice que es la inestabilidad de los precios en el mercado durante un periodo de tiempo. Normalmente en finanzas y economía se representa mediante un beta. Existen riesgos tales como riesgo de precio, riesgo de liquidez, riesgo del emisor, riesgos internos y riesgos externos. Dentro del riesgo de volatilidad existen otros tipos como lo es la histórica, implícita, estocástica y determinista. Ventajas: permite generar contratos con términos especiales y beneficiosos para las dos partes involucradas. Asimismo, también ofrece oportunidades de acción con los inversores. Existen también desventajas como lo es que sobrelleva grandes riesgos y también, dependiendo de la volatilidad que exista, los inversores deciden si pueden cancelar alguna inversión con ellos. Riesgo de liquidez. Debemos saber qué es la liquidez. Se dice que la liquidez es la capacidad que tiene una empresa para convertir sus activos en dinero en efectivo de una forma inmediata sin tener alguna pérdida significativa. ¿Qué es el riesgo de liquidez? Es el riesgo de que un activo tenga que venderse por debajo del precio en el que estaba en el mercado. En economía se dice que es la habilidad para que una persona o una empresa pueda cumplir con sus obligaciones en un corto plazo. Factores de riesgo de liquidez: gestión inadecuada de los activos y pasivos, excesivo otorgamiento de créditos, riesgo de mercado y volatilidad de los mercados captados, entre otros. En ningún momento debemos de confundir la liquidez con el riesgo de insolvencia, ya que el riesgo de insolvencia es coyuntural y la liquidez es estructural. Riesgo sistémico es el riesgo de contenido que se produce en una crisis financiera como consecuencia de su concentración en un determinado sector de la economía, así pudiendo afectar directamente al resto de sectores productivos comprendidos en esta. Aquí también entra lo que es el sector bancario, que es el que tiene mayor riesgo, dado que puede incidir de forma muy negativa en la evolución de la economía. El riesgo sistemático es el riesgo también llamado riesgo inherente a un mercado, es decir, que no afecta a una acción o sector particular, sino que a todo el mercado en su totalidad. El riesgo no sistemático es el riesgo particular de cada emisora, es decir, que es aquel que resulta de factores propios y específicos de cada instrumento. Por ejemplo, podemos decir que el riesgo no sistemático es el que tiene que ver con el descubrimiento de un nuevo producto o de una nueva técnica que puede hacer despegar a una empresa. El análisis de sensibilidad es una herramienta de gestión que permite a las organizaciones a predecir los resultados de un proyecto, así ayudando a comprender las incertidumbres, las limitaciones y los alcances de un modelo de decisión, ya que es una herramienta más utilizada por los directores de proyectos, que les ayuda a predecir los resultados esperados a futuro. También existen dos tipos de análisis de sensibilidad, que son el global y el local, que en el local es una técnica que estudia el impacto de un solo parámetro a la vez de función al costo, y el global, en cambio, utiliza una muestra global con el propósito de explorar el espacio de diseño. Ventajas del análisis de sensibilidad: agrega credibilidad a cualquier decisión al contrastarla con un amplio conjunto de posibilidades. Permite que el analista sea flexible con los límites dentro de los cuales se prueba la sensibilidad de las variables dependientes a las variables independientes. El árbol de decisiones es una valiosa herramienta en la que nos apoyamos a la hora de tomar decisiones correctas para llevar el negocio rumbo a la profesionalidad y el éxito. Algunas de las ventajas del árbol de decisiones es que plantea todo tipo de problemas y riesgos para analizarlos. Según la solución que se tome como alternativa, analiza las consecuencias en las que se podría desembocar, facilita la interpretación de las decisiones. Las organizaciones realizan estrategias o evalúan los riesgos para considerar cuál es la probabilidad de que suceda cada evento y si es razonable que los inversionistas o los clientes estén dispuestos a invertir su capital o un negocio que quizás no se ha realizado o está por realizarse.